normales, la mitad del panel está sentada aquí en la primera fila, las comentaristas y las autoridades aquí. Agradezco la flexibilidad de todos. Y en primer lugar, antes de comenzar, para dar las palabras de bienvenida a Alberto Arenas de Mesa, que es el director de la División de Desarrollo Social. Muchas gracias, Daniela, y bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Y muy bienvenidas y bienvenidos a este evento paralelo sobre políticas integrales de cuidado en el marco de sistemas universales de protección social en América Latina. Y voy a partir, por cierto, saludando a las autoridades, digamos, a la señora Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia del Gobierno de Chile, a la señora María Inés Castillo, ministra de Desarrollo Social de Panamá, a la señora Laís Abramo, que vuelve a su casa, Laís, secretaria nacional, voy a ver si me aprendí bien, lo tengo bien escrito, pero es bien largo, ¿eh? Secretaria Nacional de Política de Cuidado de Familia del Ministerio de Desarrollo Social y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre de Brasil. Asimismo, por cierto, digamos, quiero saludar a las colegas del Sistema de Naciones Unidas que nos van a acompañar, digamos, en este evento paralelo. Voy a partir, digamos, por Ana Guesme, por la casa, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, a Cecilia Alemani, directora regional de ONU Mujeres, a Candy Fabio, oficial de protección de UNICEF Chile, y nos va a acompañar también Claudia Robles, oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Bueno, como ya lo decía, digamos, este evento paralelo se da en el marco de nuestra quinta reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, y es un evento que tiene por objeto fortalecer el intercambio de aprendizaje y de experiencia de los países sobre la construcción de políticas integrales de cuidado, y colocamos el acento básicamente, digamos, con sus consideraciones institucionales, desafíos y oportunidades en el marco de los fortalecimientos de los sistemas de protección social. Y me han escuchado decirlo en la conferencia antes y lo voy a seguir diciendo después. Para nosotros los sistemas de protección social son, digamos, el corazón de aquellos estados de bienestar a los cuales nosotros queremos alcanzar. Y por tanto, los sistemas de protección social tienen características y nosotros decimos que deben ser, digamos, deben tener un norte, deben ser universales, sin dejar a nadie atrás, que garanticen acceso y de derechos a las personas en el centro, deben ser integrales porque deben hacerse cargo de las distintas demandas de la ciudadanía con ofertas, digamos, absolutamente amplias. Deben ser sostenibles porque básicamente los sistemas de protección social deben cumplir con los compromisos, tanto en cobertura, suficiencia de las prestaciones, sostenibilidad financiera, no solamente con esta generación, sino que con las futuras generaciones, y deben ser resilientes. Y como aprendimos de aquello, digamos, en pandemia, porque básicamente tienen que tener una capacidad de adaptación, digamos, al cambio, digamos, y a los cambios también, digamos, estructurales que se den. Bueno, básicamente, digamos, la pandemia tuvo distintos impactos que son bastante, digamos, nosotros hablábamos de una catástrofe, hablábamos digámoslo de esta manera, hablábamos de impactos sociales y de crisis sociales que han sido prolongados. Y muchos de esos, digamos, la pandemia, claro, está decretada que termina, pero básicamente la herencia que nos deja, digamos, esa pandemia en todas las dimensiones y básicamente, digamos, en las materias que hoy día vamos a conversar, que ojalá sean esas políticas integrales nacionales de cuidado en el marco de sistemas de protección social, le dejan desafíos, digamos, que son efectivamente enormes. Y de una u otra manera, digamos, básicamente, digamos, la pandemia también es una situación que profundizó estos números estructurales de la desigualdad, y lo vamos a decir con letras mayúsculas, de la desigualdad de género. Y al mismo tiempo que se visibilizó la centralidad del cuidado. Es decir, básicamente la pandemia colocó en el centro la centralidad del cuidado. Y hablamos del cuidado, hablamos de los sistemas integrales del cuidado, hablamos de la economía del cuidado, hablamos del cuidado del planeta, pero centralmente aquí hubo un debate y fuimos invitados, digamos, a ese debate, y parte, digamos, de ese debate es mantenerlo cuando ya la pandemia nos lo coloca en el primer nivel del ranking. Yo le comentaba, digamos, en la sesión que tuvimos, digamos, de financiamiento de la sostenibilidad financiera,
que había debate, digamos, si la protección social podía tener más recursos o no, y de un año a otro en la pandemia, 2,5 puntos porcentuales aumentaron los recursos a la protección social, digamos, en toda la región. Bueno, efectivamente los recursos estaban, lo que pasa es que se entendió de que los recursos estaban por un momento que era transitorio, de una emergencia que era temporal, y luego los recursos lamentablemente han ido disminuyendo. En ese contexto lo traigo a colación respecto de la pandemia, que colocó en el centro a la protección social, colocó en el centro los temas de salud, colocó en el centro los temas de cuidado, pero la pandemia pasa y parte del desafío que uno tiene es que estos temas, nosotros que trabajamos, digamos, en estas materias, estamos absolutamente convencidos que siguen siendo una emergencia. Y esa emergencia requiere, digamos, de un debate, requiere de propuestas, y básicamente este evento, digamos, paralelo, digamos, lo hemos pensado en ese contexto, en un contexto, digamos, donde se conversen entre los países, entre las autoridades de los países, este tipo de propuestas para mantener, digamos, mantener en el relato, digamos, del diagnóstico de los temas que están ocurriendo en la protección social, los temas, digamos, vinculados al cuidado. ¿Ah? Y en ese contexto, digamos, un punto clave a considerar en el desarrollo de estas políticas es la articulación y armonización que debe existir entre las políticas integrales de cuidado y sus marcos normativos y principios, y con el diseño general y de las prestaciones de los sistemas de protección social. Qué importante esa integralidad, qué importante, digamos, esa conexión para que justamente avancemos en esa doble tarea. Y en un contexto en que se han intensificado la discusión regional en materia de políticas de cuidado, abordar estas consideraciones se torna central. Y hoy vamos a escuchar 3 experiencias, digamos, con autoridades de la región, digamos, que han avanzado en políticas de cuidado, con otros comentarios de colegas, como decía, de Naciones Unidas. Así que bienvenidas y bienvenidos a este panel, donde esperamos que en este espacio, digamos, exista un intercambio que sea muy fructífero y avancemos, digamos, en políticas de protección social y de cuidado en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Vamos a dar entonces el primer espacio a las intervenciones de las autoridades, comenzando por la ministra. Muchas gracias. Y este espacio, que creo que es un buen espacio para poder profundizar en temas que venimos conversando los últimos días, y la fuerza con la que aparecen los cuidados, y desde lo que podemos desde Latinoamérica y el Caribe respecto a estos temas, compartir experiencias, aprender de nuestros aciertos, de las dificultades, para el mundo de poner en el centro los cuidados. Como decía recién Alberto, la crisis sanitaria profundizó la llamada crisis de los cuidados, la puso al centro, y eso, por supuesto, nos interpela y nos más permanente, y fue visibilización de esto, y finalmente el no reconocimiento de este trabajo en las condiciones de vida de la población termina afectando principalmente a las mujeres. El aumento del desempleo y las precarias condiciones laborales de las mujeres se explican en gran medida a la falta de redes y servicios de cuidado. Y esto se relaciona directamente con las dificultades o las incapacidades de emplearse a tiempo completo, y finalmente eso afecta su autonomía económica y la libertad para tomar decisiones. Creo que eso está de manera muy central en la preocupación que tenemos por el reconocimiento del trabajo de cuidado. En Chile, y yendo a la pandemia, en el peor momento de la crisis sanitaria, la participación laboral de las mujeres alcanzó un 41%, y eso significó un retroceso de 10 años en el aumento que venía siendo sostenido de participación laboral de las mujeres. Y lo que nos muestran las encuestas, los datos del Instituto Nacional de la Encuesta Nacional de Empleo, del Instituto Nacional de Estadística, señalan que dentro de las mujeres inactivas, el 33,9% señala que esto se debe a razones familiares permanentes. Y en cambio, cuando vamos a mirar a los hombres inactivos, solamente el 2,7% declara esa misma causa. Creo que los números son
radicalmente elocuentes y nos desafían como estados, como gobierno, a hacernos cargo de esta realidad, porque todos sabemos que si no nos hacemos cargo socialmente de esto, finalmente las que se hacen cargo somos las mujeres, y son las mujeres también más empobrecidas. Respecto, además de la necesidad de cuidado, vamos hacia un envejecimiento poblacional y en particular en Chile eso es de los más avanzados en la región. Al año 2050 se calcula que 1/3 de la población va a estar compuesta por personas mayores y por lo tanto esto va a desafiar aún más la necesidad de cuidado y finalmente nos plantea que tenemos que ir avanzando, no puede ser que vayamos tan atrás en el avance de nuestros sistemas de protección social que van claramente mucho más lento que estos cambios demográficos. Y también nos presenta dificultades, porque sin duda que cuando hablamos de un porcentaje tan alto de la población, no necesariamente todas las personas mayores tienen dependencia, pero sí nos desafían e implican costos importantes y ahí creo que tenemos un nudo de lo que tenemos que abordar, de cómo desde los sistemas de protección social nos hacemos cargo de esas dificultades. Y por lo tanto, en ese contexto es importante, y aquí hay discusiones abiertas en Chile y estoy segura que en todos los países, abrir la discusión desde la corresponsabilidad familiar dentro de los hogares para insertar una idea más amplia de corresponsabilidad social. No por desconocer el rol de las familias, que creo que también es importante reconocer que siempre va a tener un lugar en los cuidados, sino que no puede quedar puertas adentro y como un problema privado la manera de redistribución de los cuidados, porque no son un problema privado, porque afecta principalmente a las mujeres y porque son finalmente una responsabilidad conjunta de las sociedades. Sabemos que sostiene a las sociedades y en ese sentido en Chile, según las estimaciones del Banco Central, el trabajo de cuidados no remunerado, no entrando todavía el trabajo remunerado, aporta el 21% del PIB del país en años normales y llegó al 26% en plena pandemia. O sea, un sector económico que ni siquiera está visibilizado, no está reconocido. Y por eso tenemos que seguir avanzando hacia un Chile que ponga en el centro el desarrollo económico y social de los cuidados. Estamos hablando, como estos números lo muestran también, de un factor que no solo tiene cierto impacto en la economía, sino uno bastante importante. Y a propósito de discusiones que tenemos también respecto de estrategias de desarrollo, creo que es muy importante poner en el centro estos temas. Y en nuestro gobierno, el gobierno del presidente Boric, se ha propuesto y le ha propuesto al país crear un sistema nacional de cuidado, hacernos cargo de esa manera y entendemos un sistema nacional de cuidados como una red intersectorial de instituciones e iniciativas públicas de cuidado que articulen servicios y prestaciones provistas por el Estado y también por las comunidades, por las familias y por el sector privado. Dirigidas, o sea, estas prestaciones de las que estamos hablando y que estamos considerando hoy día en esta red intersectorial que compondría el Sistema Nacional de Cuidado, está dirigida a las personas en situación de dependencia por motivos de salud, de discapacidad o curso de vida, y a quienes cuidan tanto de manera remunerada como no remunerada. Porque finalmente lo que queremos avanzar es hacia una nueva organización social del cuidado, progresivamente ir garantizándolo como derecho universal, porque finalmente todos vamos a requerir ser cuidados en algún momento de nuestras vidas, la mayoría de nosotros nos va a tocar cuidar. Y eso nos desafía a pensar cómo vamos avanzando en ese sentido. Y en eso tiene que ser respecto del acceso y la cobertura de las prestaciones de cuidado y también respecto del trabajo de cuidados, del reconocimiento como trabajo y de lo que eso implica en términos de derechos laborales y seguridad social, que también, por supuesto, como todo trabajo, requiere. Y ahí
como lo que significa tanto para el trabajo de cuidados remunerado, la precariedad que eso significa en parte también por la falta de reconocimiento social que hace que esté situada en un trabajo precario, un trabajo mal pagado, como también en el trabajo de cuidados no remunerados y cómo eso afecta, ya señalaba, la participación laboral de las mujeres y lo que significa el ciclo del cuidado en la vida de una persona, desde que entra a cuidar, todo el proceso, el apoyo que necesita, tanto para cuidar como para el autocuidado, para ejercer un cuidado además que trate con dignidad y que le dé la dignidad a las personas que cuidan, pero también cómo salir del cuidado y eventualmente reinsertarse en el mercado laboral, y en eso tampoco estamos apoyando a las personas que cuidan. Y por eso creemos que la universalidad y avanzar hacia la universalidad es condición necesaria tanto para la eficacia como para la legitimidad en la población del rol del Estado en esta crisis de los cuidados. Una focalización no permite el reconocimiento de políticas públicas y finalmente si se mantienen como políticas más bien marginales, esto no lo vamos a ver como un sistema nacional de cuidados cuando estamos hablando de una crisis que es absolutamente transversal. Y ahí, como ligándolo también a los otros temas que hemos conversado durante esta conferencia, y como también nos lo mostraba la pandemia, la crisis climática, la crisis sanitaria, la crisis social y económicas que viven nuestros países, nos evidencian y nos muestran la necesidad urgente de transitar a modelos de sociedad centrados también en nociones de interdependencia, de cuidados y de sostenibilidad de la vida. Las sociedades prósperas son sociedades que cuidan de manera adecuada, que cuidan de manera suficiente, y para eso es que nosotros estamos comprometidos y avanzando hacia un sistema nacional e integral de cuidados. Y en este camino que estamos recorriendo como país y respecto al que nuestro gobierno ha puesto una prioridad importante, uno de los desafíos fundamentales tiene que ver con el reconocimiento justamente, porque sin el reconocimiento de estas actividades que cruzan toda nuestra vida cotidiana, son poco visibilizadas y lo que no se ve finalmente no existe, y no podemos tener una política pública al respecto. Y por eso también cuando esto no existe, no se visibiliza, la creación de programas genera resistencia, porque se ve como un gasto público excesivo y no como una inversión social finalmente, una inversión social en desarrollo, en bienestar, en democracia. Y eso creemos que es uno de los elementos, no el único, pero el reconocimiento, y creo que también las discusiones que cada vez se están dando en nuestros países con más fuerza respecto de este tema son muy importantes, y ahí es donde creo que nuestra región puede jugar un rol de relevar de manera importante el reconocimiento de los cuidados. Y es tan importante la preocupación por esto en Chile que nosotros desarrollamos con ONU Mujeres, y también veo a Gabriela y Cecilia, un diálogo de cuidados entre el Ministerio de Desarrollo Social y ONU Mujeres, que vamos a estar prontamente publicando sus resultados, donde en estos diálogos sociales participaron más de 12.000 personas, que es bien significativo para estos tiempos. O sea, es un tema que genera muchísimo interés y donde también tenemos un material muy rico de la propia experiencia, donde tenemos que conjugar, por supuesto, las experiencias de las personas que cuidan como las necesidades de las personas cuidadas, que requieren cuidados, que entre otras cosas también demandan reconocimiento de su autonomía, la posibilidad de ejercer sus derechos libremente, y ahí tenemos que hacernos cargo de eso también. Y yendo de nuevo a números y también de nuestra realidad de Chile, los datos de nuestra encuesta nacional de discapacidad y dependencia señalan que de la población adulta, el 11%, el 11,4% tiene discapacidad severa y el 9,8% tiene dependencia severa. O sea, estamos hablando de a lo menos
1,5 millones de personas que requieren cuidado y como correlato las personas que cuidan, que muchas veces se cruzan y están cruzadas por otras dificultades, otras precariedades. Muchas parte, por ejemplo, de los programas que nosotros tenemos están enfocados en las personas mayores que cuidan. Muchas veces no es una cosa unidireccional solamente. Y esto evidencia simplemente que es una realidad masiva y por lo tanto requiere estas políticas amplias, intersectoriales, que se hagan cargo de apoyar la vida cotidiana de las personas. Y en eso, como Ministerio de Desarrollo Social y Familia, como gobierno, sabemos que no partimos de cero. Y en ese sentido tenemos experiencias relevantes que rescatar, que han buscado hacerse cargo de esto. Según lo que nosotros hemos podido levantar hasta ahora, hay alrededor de 68 programas que tributan a los cuidados entre los ministerios de salud, de educación, de mujer y equidad de género, de trabajo y previsión social, de desarrollo social y familia que se hacen cargo de los cuidados. Y hay programas en elaboración, en proceso, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y sumado a esto hay una serie de iniciativas a nivel local desarrolladas por los municipios que también son muy importantes, que tenemos que rescatar. Y ayer hablábamos un poco del rol de los gobiernos locales, de la territorialización de las políticas, la pertinencia territorial. De la misma manera, en Chile también tenemos a los gobiernos regionales que estamos en un proceso de descentralización desde un gobierno, desde un Estado muy centralista. Estamos en un proceso de descentralización donde estamos recién en el primer periodo de los gobiernos regionales electos, y ya desde ahí han habido iniciativas significativas en programas de capacitación, en estudios, en ampliación también de programas del ministerio, o sea, aportes también de programas entre los gobiernos regionales, el gobierno central. Pero sabemos que esta suma de iniciativas no es suficiente. Por eso ya hablaba al principio de por qué necesitamos un sistema, y por eso el principal desafío que nosotros tenemos en este momento como gobierno tiene que ver con la articulación de las iniciativas existentes, el apoyo integral a las personas que cuidan de manera intersectorial para justamente fortalecer la autonomía, como decía antes, tanto de las personas cuidadas como de las personas cuidadoras. Y por eso decimos que el Sistema Nacional e Integral de Cuidados tiene que ver con una red que articula distintas instituciones, distintas iniciativas. Y en ese sentido, hasta ahora, como decía, hay diversos programas en Chile, hay esfuerzos previos, bastantes de manera importante situados en el Ministerio de Desarrollo Social, pero hasta ahora han sido programas, sobre todo los de nuestro ministerio, centrados, enfocados en poblaciones muy específicas. Y eso es fundamental, pero tiene que ser combinado también con una noción más universal. Y en ese sentido tenemos algunos programas muy interesantes, como el acompañamiento para madres a través de Chile Crece Contigo, una iniciativa impulsada desde los gobiernos de la expresidenta Bachelet. Tenemos programas para personas mayores en el Servicio de Adulto Mayor, para personas con discapacidad en el Servicio Nacional de la Discapacidad, y para personas con dependencia severa y moderada a través de la Red Local de Apoyos y Cuidados, que es uno de los programas que para el próximo año nosotros vamos a ampliar, porque estamos justamente en el fortalecimiento de la oferta existente, la creación de oferta nueva y la articulación, como un proceso que no se puede ver de manera disgregada ni en etapas tan separadas, sino que estamos en un proceso en que es simultáneo. Y por ello estamos trabajando en esta articulación, lo que requiere un compromiso y un trabajo político muy importante, y ahí el reconocimiento del rol de la política en poder avanzar justamente en estas articulaciones y políticas públicas, y eso se ha materializado a través de un Consejo Asesor Presidencial Interministerial del Sistema Nacional de Cuidados, que lidera nuestro ministerio, que la Secretaría Técnica está a cargo de la Subsecretaría de Servicios Sociales, ahí está la subsecretaria allá atrás también, y también
ha sido un espacio donde esto se ha ido, es bastante reciente, tiene algunos meses, pero donde hemos podido ir avanzando en lo que les hemos expuesto hasta ahora que estamos desarrollando. Y ayer escuchábamos en otro evento paralelo donde estuvimos justamente con la subsecretaria, la experiencia de Brasil, que también tiene un espacio de coordinación similar, algunas cosas compartirá, ¿no? Pero creo que llegamos a la conclusión que se requieren espacios sobre todo intersectoriales y las políticas públicas están muy, muy parcializadas. Los ministerios, los servicios se preocupan habitualmente solo de sus programas, tienen una lógica más bien de muy compartimentalizada y por lo tanto estos espacios de coordinación intersectorial, interministerial son fundamentales. Y de esta manera creemos que podemos avanzar hacia un sistema que genere un efecto transversal en la vida de las personas, tanto cuidadas como cuidadoras, desde el reconocimiento del cuidado para cuidar con corresponsabilidad social respecto del uso del tiempo, respecto de sus posibilidades de trabajo, del cuidado de la salud, muchas veces postergado por las mujeres que se dedican a cuidar a otros y se descuidan absolutamente, y de capacitación también para tanto, como decía, para cuidar como para también tener posibilidades, en el caso de las personas que quieran, insertarse o reinsertarse en el mercado laboral. Finalmente es un tema, creo, mucho de autonomía y libertad que está detrás de esto. Está finalmente truncado por este trabajo que recae en las mujeres fundamentalmente. Y la articulación también es trascendental para la sostenibilidad económica del sistema, y eso creo que también es como un elefante en la habitación que no podemos eludir. Podemos estar hablando de que necesitamos un sistema nacional de cuidados que está envejeciendo la población, podríamos diseñar quizás unas ideas muy completas que si no nos hacemos cargo de su sostenibilidad económica, sabemos que no se van a poder consagrar, porque es tan estructural que ningún Estado puede absorberla completamente, y por eso se requiere este engranaje entre lo público, lo privado, las familias y las comunidades, partiendo del consenso de que los cuidados son servicios de apoyo social y por sobre todo son trabajo. Y eso creemos que nos da una oportunidad de crear un sector, de reconocer y crear un sector económico productivo mediante la generación de trabajo decente, de empleo formal. Eso también va sumado, por supuesto, a la necesidad de reformas tributarias que permitan redistribuir la riqueza para sostener colectivamente el bienestar de la población, pero requerimos estrategias múltiples en ese sentido. Bueno, y finalmente respecto de los vínculos o sinergias que son necesarios para el diseño de estas políticas de protección social, políticas de igualdad y políticas de cuidado, este trabajo intersectorial que involucre los diversos ámbitos de cuidado. Y ahí hablamos de educación, de salud, pero también de transporte, también de ciudad, por supuesto, de trabajo. Es muy relevante lo que significa el valor del tiempo para las personas cuidadoras y cómo eso no se valora o no se reconoce muchas veces, y por lo tanto ahí el entorno, la ciudad, el transporte son fundamentales también. Luego la vinculación entre los gobiernos locales y el gobierno central, porque bueno, ya lo señalaba, y hay esfuerzos compartidos que es necesario hacer, hay características, pertinencia territorial que es necesario tener en consideración, y muchas veces las iniciativas locales van a ser fundamentales en eso, y las características de cada localidad, de cada pueblo, reconociendo también el rol, la importancia de los pueblos originarios en nuestro continente, son distintas. Cuando hablamos de cuidados comunitarios, se van a dar de manera muy distinta en los distintos territorios. Y también sin obviar que los cuidados muchas veces no siempre son externalizables en terceros. Podemos apoyar, pero
Muchas veces estas relaciones de cuidado se generan o dependen de una relación de interdependencia que se da y que cruzan las relaciones personales. Y por lo tanto, valorar ahí el rol de las comunidades, desde el núcleo familiar más inmediato hasta lo más amplio, es fundamental para la sostenibilidad del sistema y también para conjugarlo con, diría, la experiencia de vida en nuestros países, en nuestras sociedades, la manera en que nos relacionamos, ¿no? Podemos desde el Estado y desde el gobierno central dictar una forma unilateral de organizar los cuidados. Por eso la gestión municipal es tan importante para esto, siendo la cara más cercana para las personas del Estado y donde primero acuden las personas cuando requieren acudir a la institucionalidad. Y en el sentido del trabajo y los cuidados comunitarios, nosotros estamos trabajando, sabemos que hay experiencias en otros países, estamos trabajando actualmente con el Ministerio de Vivienda en la creación de centros comunitarios de cuidados que acerquen los servicios y las prestaciones públicas a las personas. También estamos trabajando en un piloto en dos comunas más bien pequeñas y rurales del país, donde se está probando un piloto de comunidades que cuidan, con cooperación también de un modelo japonés. Estamos desarrollando distintos programas que creemos que tienen el potencial de apoyar y fortalecer el tejido social y los vínculos comunitarios con el aparato público, y de esa manera mejorar tanto la acción estatal como la vida cotidiana de las personas y las familias, y que esto no se viva de manera aislada finalmente. Finalmente, los cuidados nos enfrentan, nos desafían, nos tenemos que hacer cargo de una realidad humanitaria que es transversal y que no puede ser asumida ni atribuida solamente a un actor, a un sector político, ni tampoco se concretan solo en un periodo presidencial. Y por lo tanto esto nos requiere ir instalando políticas de Estado transversales e instalar una continuidad finalmente para que no veamos retrocesos, y conversábamos ayer de los riesgos en retrocesos del reconocimiento de derechos y lo importante que son en eso los sistemas de protección social, y creemos que en ese sentido las alianzas multilaterales entre nuestros países son muy importantes, porque finalmente todo retroceso nos impacta en el escenario global, así como también los avances y los esfuerzos nos van apoyando a todos. Y en ese sentido creemos que podemos hacer un muy rico trabajo. Esta conferencia lo vemos como un espacio para eso, para seguir avanzando en protección social, en reconocimiento de derechos y abrazando también la universalidad como condición de legitimidad de nuestros estados. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra Toro, que releva dimensiones muy importantes como el reconocimiento del derecho a ser cuidado, pero también de los cuidadores, la relevancia de la intersectorialidad y los desafíos que enfrentan en ese sentido, y el reconocimiento también del trabajo avanzado para partir desde ahí. Muchas gracias. Ahora los voy a dejar con la ministra Castillo y luego la secretaria Abramo. Por favor, les pido que se traten de acomodar a 15 minutos, que tenemos todavía un largo panel por delante. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Me acojo a los saludos protocolares por tiempo, pero gracias por la oportunidad de compartir en este espacio e intercambiar nuestras experiencias. Bueno, yo creo que va a haber como una mezcla de mi presentación y palabras para poner un poquito en contexto el sistema de cuidados y las oportunidades que tenemos, ¿no? Primero, creo que deberíamos abordar los cuidados como una oportunidad también de lograr disminuir la pobreza y la desigualdad, así como generar igualdad de oportunidades. Los sistemas de cuidados son fundamentales para enfrentar con éxito ese desafío de superar la pobreza y reducir las desigualdades. Y así, en datos de CEPAL, las mayores tasas de pobreza extrema en los países de la región se producen en los hogares denominados monoparentales, en los que un 85% están encabezados por mujeres a cargo de niñas, niños y adolescentes.
Y esto, por supuesto, compromete seriamente las posibilidades de desarrollar una vida plena, tanto de la niñez como de las personas adultas encargadas de los cuidados de estas personas. Entonces, estamos hablando de un círculo vicioso entre los cuidados, la pobreza y la desigualdad, que se deriva de que los trabajos de cuidado resultan ser en ocasiones la única opción laboral que tienen muchas mujeres en situación de pobreza. Y ese trabajo está muchas veces mal pagado y realizado en condiciones de precariedad, sin derechos laborales y por lo tanto sin protección social. Y no les permite entonces salir de la pobreza al tiempo que afecta los ingresos futuros de las personas que trabajan en el sector por la carencia de seguridad social y de una jubilación. La desigual distribución de los trabajos de cuidado también tiene un impacto negativo en el crecimiento económico, en el funcionamiento del mercado de trabajo y en la productividad de las empresas. Y debemos ver en su debido valor a los trabajos de cuidados, entonces, para la reactivación económica. De acuerdo a datos aportados por CEPAL, el aporte económico de estos trabajos se da entre el 15.9% y el 25.3% del PIB. Igualmente, la OIT indica que los trabajos de cuidado no remunerados equivaldrían al 9% del Producto Interno Bruto Mundial y 9% del PIB mundial si se dieran valores monetarios a las horas dedicadas para realizarlos. De allí que países de la región que enfrentan los desafíos de reducción de la pobreza y las desigualdades en todas sus diversas formas, debemos invertir de manera prioritaria en el desarrollo de sistemas integrales de cuidados, desde una perspectiva de derechos humanos, con énfasis en la perspectiva de igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, la interseccionalidad y la interculturalidad. Y debido a lo anterior, es necesario entonces pensar en el rol de los sistemas integrales de cuidados como pilares del bienestar y de la promoción de la igualdad de género entre mujeres y hombres, más en un contexto de recuperación de la crisis sanitaria que vivimos con la pandemia y que visibilizó todos las brechas de desigualdad que ya existían y donde confluyen diversos sectores y actores en la co-creación de una solución integral que contemple tanto las políticas favorables a la familia en lo que respecta a la provisión de alternativas de cuidado, de trabajo flexible y de procesos socioeducativos que aborden estas temáticas como la corresponsabilidad y las nuevas masculinidades, así como la creación de alternativas integrales para quienes se encuentran fuera del mercado formal del trabajo. Y ahí tenemos la oportunidad de generar la corresponsabilidad de todos, de manera que otros actores asuman también estas corresponsabilidades más allá del Estado. En esto, recalcar que no solo es corresponsabilidad de los cuidados dentro del núcleo familiar, sino también con el Estado, las comunidades, la sociedad civil organizada y el sector privado. Lograr, nosotros así lo estamos trabajando también en Panamá, establecer alianzas público-privadas para promover servicios e infraestructuras de cuidado, la empleabilidad de mujeres y madres, previniendo los estereotipos de género en las organizaciones y lo que se denomina el mommy penalty, promoviendo licencias de maternidad y paternidad justas y equilibradas, igual que promover una conciliación laboral, vida-trabajo, familiar para tanto mujeres como hombres dentro socialmente, pero también dentro de las empresas, así reduciendo la sobrecarga de cuidados que recae sobre las mujeres. Y es que acelerar la integración igualitaria de las mujeres en el ámbito laboral requiere de políticas públicas inteligentes, pero también de prácticas empresariales inclusivas. Y en Panamá lo hemos estado trabajando desde la iniciativa de paridad de género, que muchos de los países aquí presentes tienen iniciativas de paridad de género, y de esta forma, que es una alianza público-privada, hemos llevado el tema de cuidados como una prioridad de corresponsabilidad entre los diversos sectores. Por otro lado, es importante también la construcción de un marco jurídico normativo para el sistema de cuidados mediante el establecimiento de leyes nacionales y, en ese sentido, promover el derecho al cuidado y cuidar de las personas en condiciones de calidad y de igualdad. Nosotros en Panamá, con el apoyo de ONU Mujeres, hemos trabajado este Sistema Nacional de Cuidados, así como el proyecto de ley
que crea el Sistema Nacional de Cuidados de Panamá, que ya fue aprobado en primer debate recientemente, va a un segundo debate y esperamos que próximamente sea aprobado para que seamos uno de los, creo que todavía 3 países en América Latina y el Caribe en contar con una ley marco que establece y regula específicamente las políticas de cuidados. Desafíos, por supuesto que tenemos. El desafío en las materias de cuidado no solo que no se vea solo desde el punto de vista exclusivo de las políticas sociales y de género, sino que debe ser visto desde un abordaje económico, al ser los cuidados actividades esenciales para el funcionamiento de la sociedad, del mundo y de la economía. No podemos seguir pensando a los cuidados como una tarea gratuita de la caridad. Es un derecho humano y como este debe ser abordado en las políticas. Las políticas de cuidado también debemos concebirlas como políticas transversales, con un enfoque local territorial, como lo hemos hablado anteriormente y lo habló la ministra Javiera, y la gobernanza en ese nivel. Y un hecho muy importante es esa dimensión territorial que estamos haciendo nosotros en los cuidados en Panamá para poder avanzar con todos los retos que tenemos igual de financiamiento y que nos alerta a los países sobre la necesidad de que no adoptemos medidas de carácter universalista y que se encuentren fuera del contexto de la división sexual del trabajo y de la organización del cuidado. Deben tener pertinencia cultural y local. En Panamá, entonces, nos basamos en ese enfoque territorial y de cercanía de los cuidados en los territorios. Definimos esta primera fase de la Política Nacional de Cuidados que iniciamos en el año 2022, el modelo de gestión local de cuidados en un corregimiento de Panamá, el corregimiento de Juan Díaz, y donde se establece primero los territorios que cuidan del país. Y consta y se está construyendo la primera casa de cuidados de día para personas mayores con dependencia leve o moderada para su futuro escalamiento entonces a otros territorios. Y estamos trabajando el plan local de cuidados de forma participativa. Y en ese sentido yo quisiera agregar que nosotros, la realidad de Panamá es muy similar a toda la de la región, pero sí visibilizar la necesidad de servicios de cuidado en el tema de los adultos mayores, de las personas adultas mayores, es un reto y un desafío que tenemos como país y lo podemos ver como estamos justo construyendo una primera casa de día de adultos mayores y eso también conlleva sensibilizar a nuestra población que recién se está enterando a través del nuevo censo el envejecimiento de nuestra población y de todo lo que eso demanda de nosotros como país. Y creo que otro punto, la lección aprendida en este proceso hacia la construcción del Sistema Nacional de Cuidados en Panamá es la importancia de ver y de trabajar en la calidad y la gestión de los servicios públicos de cuidado, que son desafíos importantes en el corto plazo. Luego se requieren hacer esfuerzos importantes en las políticas públicas vinculadas también a la primera infancia. Nosotros en Panamá le hemos dado prioridad a la inversión en la primera infancia. En eso hemos tenido el acompañamiento de UNICEF en toda la distancia y creo que es importante ese pilar también dentro de las políticas públicas y del Sistema Nacional de Cuidados. Igualmente debemos transversalizar las políticas de igualdad y de equidad de género entre hombres y mujeres de forma efectiva para mejorar el acceso a estas prestaciones sociales y los activos públicos. Y luego también debemos tener amplia cobertura con diversidad de modalidades de atención y debemos tener como norte que debe estar orientada a los sujetos primarios de los cuidados, es decir, los destinatarios de estos cuidados que son las personas en situación de dependencia y las personas cuidadoras. Y el desafío, como todos, el desafío sigue siendo el financiamiento y debemos tener un diálogo con los ministerios y autoridades de finanzas donde deben marcarse con vistas hacia la universalización de los pilares de protección social, que los sistemas educativos, de salud y seguridad social, y sumar a un cuarto pilar los cuidados como este cuarto pilar. El abordaje de las políticas de cuidado con perspectiva del ciclo de vida, en especial de las niñas, adolescentes y mujeres mayores, como lo habló la ministra Javiera Toro también, el tema de usualmente
las mujeres mayores no solo son sujetos y necesitan cuidado, sino que también son cuidadoras de muchos de los niños de la primera infancia. Igualmente, nuestras niñas y adolescentes, también si vemos en las encuestas, son también las que se quedan muchas veces rezagadas por estar cuidando, y en eso también es un tema del embarazo adolescente en el medio que tenemos en nuestros países, y esto también debe ser visibilizado dentro de los retos y el abordaje de las políticas de cuidado. Importante, como siempre, evidenciarlo. El monitoreo y la evaluación también es importante. Nuestra región adolece muchas veces de esa evidencia, de esos datos y desagregados que deben contar y que deben establecerse dentro de las encuestas y los censos para poder visibilizar y avanzar hacia un sistema nacional de cuidados. Por supuesto, fortalecer los espacios de cooperación, como los que estamos haciendo aquí en el día de hoy, y otras oportunidades como son la Red Cuidarte y la Alianza Global por los Cuidados. Nosotros en Panamá propusimos durante nuestra presidencia pro tempore en el Consejo de Integración Social Centroamericana crear el capítulo centroamericano de la Red Cuidarte, que es un espacio donde intercambiamos conocimientos y prácticas en materia de sistema de cuidados. La Agenda Regional de Género, que también destaca como una oportunidad para utilizar y aprovechar el sistema de cuidados para una recuperación transformadora de igualdad de género. Aquí podemos ver un poco cómo lo hemos hecho nosotros, y yo creo que ahí es un reto y un desafío también si quieres, en la línea de tiempo. Nosotros lo hemos trabajado desde el Ministerio de Desarrollo Social, pero recordando que el Ministerio de Desarrollo Social en Panamá es el coordinador técnico del Gabinete Social y por ende podemos articular. Y aquí me gustaría recalcar, bueno, después de la aprobación de los lineamientos generales del Sistema Nacional de Cuidados, y además incluimos el 2021 una política pública de empleabilidad e inserción laboral de jóvenes y mujeres en condiciones de vulnerabilidad y socioeconómica, que incluye el pilar de los cuidados. Luego, este proyecto piloto que iniciamos, pero también es importante destacar que estamos en este momento capacitando a mujeres y hombres, a 120 estudiantes becados para que se certifiquen en el primer diplomado para la formación de personas cuidadoras en la atención de personas mayores en situación de dependencia. Y que de esta forma también generar un empleo mejor remunerado a la misma vez que logramos tener personas capacitadas para cuidar. Yo creo que de ahí rescato eso. Siguiente. Bueno, nosotros elaboramos un diagnóstico local de oferta de servicios y demandas de cuidados en ese corregimiento de Juan Díaz, donde inicia ese plan piloto, con un diseño, costeo y manual operativo de las nuevas modalidades de atención. En eso hemos contado con el apoyo de ONU Mujeres, la elaboración de este plan local de cuidados del corregimiento de Juan Díaz y la consolidación de la mesa local y la instalación de la submesa nacional de cuidados. La siguiente. Y bueno, y aquí quienes participamos en esta mesa local de cuidados en el corregimiento de Juan Díaz, está el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, la Secretaría Nacional de Discapacidad, la Caja de Seguro Social que ve todo el tema de pensiones, pero que también tiene programas de atención a los adultos mayores, la Junta Comunal de Juan Díaz, la Iglesia Católica, la Asociación de la Tercera Edad, como pueden ver ahí la parte de sociedad civil, y el Hogar Buen Samaritano, que también es parte de la sociedad civil de ese corregimiento en Panamá. Igualmente, entonces estamos sumando dentro de la iniciativa de paridad de género a las empresas que forman parte del corregimiento de Juan Díaz. Siguiente. Y que nos proponemos lograr entonces con territorios que cuidan, como todos, promover el derecho al cuidado, crear servicios innovadores, sobre todo servicios, estamos, por ejemplo, promoviendo en los servicios de primera infancia que modalidades diferentes, como por ejemplo lo está haciendo Costa Rica, para que la empresa privada promueva dentro de sus colaboradores servicios de cuidados, tanto en el lugar de trabajo
como en alianza con otros servicios. La formación de personas cuidadoras, como ya lo mencioné, el enfoque en las personas y en los derechos humanos, la promoción de la corresponsabilidad social, como lo mencioné anteriormente, por supuesto la autonomía económica de las mujeres, la mejora en los ingresos familiares y el cambio cultural de estereotipos de género. Y yo creo que ahí hay un punto importante para nosotros, a diferencia de otros países de la región. Y quizás, bueno, Cecilia, una mujer que nos acompañó en esto, en los diálogos ante sociedad civil, por ejemplo, a diferencia de otros países de la región, donde la sociedad civil exige, y sobre todo los grupos feministas, exigen el sistema de cuidados. En Panamá sí es cierto que lo necesitamos, pero no se exigía. Y creo que en eso estamos trabajando, en esa sensibilización de que los cuidados son un derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por relevar temas tan importantes como lo que acaba de mencionar del cambio cultural, la necesidad de un marco jurídico, la necesidad de abordar no solo desde las políticas de género y políticas sociales, sino que también desde una perspectiva económica, desde una perspectiva del ciclo de vida. Muy interesante la experiencia. Muchas gracias. Ahora los dejo con la secretaria Abramo. Es la derecha, eso. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas. También voy a ser muy rápida en la cosa protocolaria porque pero agradecer muchísimo la invitación, agradecer a la CEPAL, a ONU Mujeres, a UNICEF, a OIT, que nos han apoyado desde el inicio de ese proceso, agradecer al gobierno de Chile por la presencia de una persona del ministerio la semana pasada en Brasilia, donde tuvimos la oportunidad de conversar muy en detalle sobre todos esos procesos. Bueno, hablar por último es una de las presentaciones, es una desventaja porque yo no quiero repetir muchas de las cosas que fueron dichas, pero también es muy positivo para ver cómo hay cosas muy comunes en todos esos procesos, ¿no? Pero yo quería empezar diciendo que Brasil está llegando tarde a esa agenda. Eso porque tiene mucho que ver con algo que fue dicho con mucha énfasis tanto por el ministro ayer y hoy día como por la secretaria Leticia. Nosotros estamos saliendo de un proceso que no fue solamente una pandemia sanitaria, pero también un cataclismo político, ¿no? En que justamente una serie de políticas y procesos que venían desarrollándose fueron interrumpidos o hubo un retroceso importante. Entonces, quería empezar dos palabras sobre el contexto político. Estamos en ese momento en un importante cambio del escenario político con el inicio del gobierno del presidente Lula y que una de las características es justamente la necesidad de reconstruir diversas políticas e instituciones dirigidas a la garantía de los derechos, al enfrentamiento de las desigualdades estructurales y a la erradicación del hambre y de la pobreza. En ese proceso también es central la reversión del proceso de destrucción de institucionalidades que eran centrales para justamente el avance de esa agenda de derechos, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo, Salud, Educación, Cultura y creación de nuevos ministerios, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer, de la Igualdad Racial, de los pueblos indígenas. Y en ese contexto, el compromiso con la construcción de una política nacional de cuidado se refleja en nuevas instituciones o estructuras gubernamentales. Una es la secretaría que yo tengo el honor de dirigir, tengo aquí mi colega Carolina, ¿no? Que es la Secretaría Nacional de Políticas de Cuidados y Familias del MDS, pero también hay otras dos estructuras que me parecen muy importantes, que es la Secretaría Nacional de Autonomía Económica y Políticas de Cuidados, que está en el Ministerio de las Mujeres, el Departamento de Gestión del Cuidado Integral, que está en la Secretaría de Atención Primaria a la Salud, y una asesoría especial de promoción de la igualdad en el trabajo, que está en el Ministerio del Trabajo. Bueno, en ese contexto, la primera cosa que hicimos, la secretaría fue creada el 1 de enero sin un peso de presupuesto, ¿no? Y un equipo que fue siendo construido a lo largo de unos meses,
pero para mí nuestra misión definida por el presidente Lula era justamente elaborar una propuesta de una política, de un plan nacional de cuidados con su correspondiente marco normativo. Entonces, la primera cosa que hicimos fue crear un grupo de trabajo interministerial, es, digamos, el principal locus institucional de elaboración de la política de cuidados, coordinado conjuntamente por el Ministerio de Desarrollo Social y por el Ministerio de las Mujeres. Nuestra secretaría es la Secretaría Técnica del GTI Cuidados, así lo llamamos, pero con la participación de otros 15 ministerios: Salud, Educación, Trabajo, Seguridad Social, Industria y Comercio, Igualdad Racial, Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, etc., ¿no? Y además de 3 órganos públicos, como por ejemplo el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Qué es nuestra misión? ¿Cuál es? Es justamente elaborar, en primer lugar, un diagnóstico de las necesidades y de la oferta de cuidados que ya existe en el Brasil y hacer esa propuesta de una política y un plan. Estoy pasando los dos al mismo tiempo acá. Bueno, entonces, si estamos construyendo una política pública, es evidente que una política pública, eso está en el documento de posición presentado por CEPAL, tiene como objetivo resolver un problema público. Y para definir esa política, es fundamental definir un marco conceptual, cuál es el escopo. Mira, si hablo aquí un poco de palabras en portugués, perdónenme, ¿no? Que en ese caso empieza por lo que se está entendiendo como cuidado. Y aquí hay una cosa parecida con Panamá: no hay hasta ahora un movimiento social por los cuidados. Claro que, por ejemplo, en la misma creación del movimiento de mujeres en Brasil en los años 70, el proceso constituyente de fines de los 80, había temas centrales como el tema de los jardines infantiles, pero reivindicación de una política de cuidados no había, ¿no? Pero sí un gran avance de la investigación sobre el tema. Entonces, bueno, una de las primeras tareas del GTI es justamente definir qué es lo que estamos entendiendo por cuidados. Y no es sencillo, porque cuidado es una palabra que está presente en el cotidiano. Es, como decimos, es una palabra polisémica con muchos significados. Pero también está, como dijo la ministra Javiera, presente en en diversos ámbitos de las políticas públicas, pero no siempre con el mismo significado. ¿Qué es cuidado para la salud? ¿Qué es cuidado para la educación? ¿Qué es cuidado para la asistencia social, como decimos en Brasil, o para la protección social? No siempre. Y además no son palabras que salen de la cabeza de la autoridad de turno, pero tienen que ver con un proceso de construcción social a través de la academia, de las organizaciones de Naciones Unidas que han tenido un rol, y aquí quería destacar el rol de la Conferencia de la Mujer, de la Agenda Regional de Género de América Latina, ¿no? Y de los movimientos sociales que han reivindicado en Brasil la construcción de los sistemas de políticas públicas universales, como por ejemplo el SUS, el Sistema Único de Salud, y el Sistema Único de Asistencia Social. Entonces, para empezar con una nueva política, tenemos que tomar mucho eso muy en cuenta. No podemos sencillamente sentarnos en nuestro escritorio y redactar un proyecto de ley o una política. Tenemos que dialogar, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo desde hace 5 meses, cuando fue instituido el GT, y llegamos a ciertas definiciones. Primero, ¿qué entendemos por cuidado? Cuidado es un trabajo cotidiano de producción de bienes y servicios necesarios a la reproducción y al sustento de la vida y de las sociedades. Aquí hay un ejercicio de sinapsis, no estoy hablando en español, pero el texto está en portugués. Pero el espíritu Mercosur, por lo menos, ¿no? Es un trabajo de producción de bienes y servicios necesarios a la reproducción, al sustento de la vida y de las sociedades y a la garantía del bienestar de las personas. Entendemos que el cuidado es un derecho y una necesidad de todas las personas, ¿no? Por lo tanto, es un derecho universal. Por supuesto, no estamos por principio definiendo solamente personas con dependencia, ¿no? Pero por supuesto, porque justamente tomamos la noción de interdependencia. Entonces,
todas nosotras y todos nosotros necesitamos de cuidado, ¿no? Y no solamente en determinados momentos, pero a lo largo de la vida. Claro que hay momentos del ciclo de vida y ciertas condiciones, como la niñez, la vejez, las personas con discapacidad, donde es menor la autonomía y mayor la dependencia, que hay más necesidades de cuidados y cuidados más complejos, ¿no? Pero, y también entendemos que el cuidado es un bien público esencial para el funcionamiento de la sociedad y de las economías, la garantía de los derechos de la igualdad. O sea, no es solamente el niño que necesita de cuidados, no importa solamente a ese niño, a esa niña o a la familia que quiere su bienestar. Sin ese trabajo de cuidados, la sociedad no se reproduce, las economías no se reproducen, ¿no? Entonces, esa es una idea muy importante que hemos estado discutiendo. Voy a presentar solamente dos cifras, ¿no? Algo que fue dicho, gracias, que fue dicho por otras personas acá, por las dos autoridades que me antecedieron. Sabemos eso, la CEPAL, las mujeres han dicho a la exhaustión, ¿no? Que todos necesitan cuidados, pero no son todos los que cuidan de las mujeres, pero solamente hay un gráfico para mostrar justamente lo que ya fue dicho por Panamá, que es el alto porcentaje de mujeres que tienen sus derechos negados en otros ámbitos de la vida por la sobrecarga de trabajo. Entonces, exactamente lo mismo de las mujeres en la edad activa cuando se les preguntan que no están en el mercado de trabajo, ni están buscando un empleo. ¿Cuál es la principal razón? Para 30% es el trabajo de cuidados no remunerado, mientras que para los hombres solamente 2%. Y si vamos a las mujeres con niños y niñas de 0 a 3 años, eso sube a 62%, ¿no? Entonces, ese es un dato bastante elocuente. Y si hacemos la desagregación por raza, vemos que ese porcentaje es mayor entre las mujeres negras o afrodescendientes que las mujeres blancas. Y acá, eso es solamente uno de los datos que evidencia que el trabajo de cuidados en Brasil no es solamente feminizado, pero es fuertemente racializado. Y ese es un tema central en nuestra discusión. Tengo un ayudante acá, pero así de lujo. Bueno, entonces el cuidado como un problema público. La segunda cifra que voy a dar, nosotros entendemos que las salas cunas son es un tema de política educacional, es un tema central para el desarrollo de los niños y niñas, pero también es un equipamiento de cuidado, porque tiene que ver con la liberación del tiempo de las mujeres. En Brasil hay una política, la educación es obligatoria a partir de los 4 años de edad, hay una oferta pública de salas cunas, pero la meta del Plan Nacional de Educación es 50% de cobertura de niños de 0 a 3 años. Hoy día tenemos solamente 35%, hasta 24%. Estamos lejos. Y si hacemos la desagregación territorial, vemos que eso está concentrado en ciertos territorios del país. Entonces, ahí el tema territorial es clave. Entonces, la oferta existe, como se dijo en Chile, hay muchas ofertas ya existentes de centros día, de instituciones de larga permanencia, de jardines infantiles, etcétera, pero hay un problema de cobertura y de desigualdad en el acceso. Y si vamos para las personas mayores y con discapacidad, essa brecha é muito mais ampla em uma sociedade que se envelhece, envelhecimento que se feminiza, que é o mesmo em todos os países, ¿no? Bueno, por lo tanto, la política, el objetivo central de la política es transformar esa actual organización social de los cuidados, ¿no? Eso exige respuestas públicas y políticas integradas, entendiendo el cuidado como algo que debe ser entendido de forma integral y a lo largo del ciclo de vida. La responsabilidad del cuidado no puede seguir siendo atribuida exclusivamente a las mujeres. Transformar esa realidad es condición esencial para la igualdad de género en la sociedad, en el trabajo. Brasil acaba de aprobar una ley de igualdad salarial que es fundamental, pero que se sirve para quien está en el mercado de trabajo. Para quien no está, no sirve, ¿no? Entonces, si uno no transforma eso, jamás vamos a alcanzar la igualdad de género. Y como dijo Alberto al inicio, entendemos que las políticas integrales de cuidado son un elemento fundamental de sistemas de protección social universales e inclusivos que están en la base de los estados de bienestar social.
Eso es uno de los puntos de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo, ¿no? En el primer eje aparece el tema de los cuidados y nosotros tenemos aquí total acuerdo. El papel del Estado es fundamental en la garantía del derecho al cuidado, y no voy a hablar sobre eso de la inversión en el sector de cuidados porque ya fue dicho bastante acá, pero también que no tenemos todavía ninguna medición, no tenemos cuentas satélites y no tenemos una encuesta de uso de tiempo, estamos atrasados. Eso es un tema central que estamos proponiendo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles serían hasta ahora los objetivos centrales de esa política que estamos construyendo? Es justamente promover la reorganización y compartir la responsabilización social por los cuidados. Y destacamos 5 puntos: garantir el derecho al cuidado a todas las personas que lo necesiten. 1. 2. Garantizar el trabajo decente a las trabajadoras y trabajadores remunerados del cuidado. 3. Valorizar, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado no remunerado, posibilitando la liberación del tiempo de las mujeres. Es lo mismo que ha dicho Chile y Panamá. Bueno, por suerte, estamos en lo mismo. Promover la cultura de responsabilidad, tanto de género como social. Todo eso reconociendo y enfrentando las desigualdades estructurales que caracterizan la sociedad brasileña, de género, por supuesto, pero también de clase, raza, etnia, territoriales, discapacidad y edad. Aquí nuestra matriz de la desigualdad social, que también es eje de la Agenda de Desarrollo Social Inclusivo y de la producción de esta conferencia. Aquí la tenemos bien clarita como un norte, ¿no? Bueno, entonces, con relación a los sujetos de la política y qué es lo que hemos estado definiendo hasta ahora, eso entendemos que es un derecho humano universal, pero también pensamos que la política debe ser elaborada con un enfoque de universalismo progresivo, con el principio de la progresividad y no regresión, o regresividad, y sensible a las diferencias. Otra vez, Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo. Viste, Alberto, que salí de acá, pero sigo fiel a la CEPAL. ¿No? Bueno, ¿qué significa eso? Significa justamente realizar avances progresivos hacia la igualdad, pero a partir de públicos prioritarios. Y, sensible a las diferencias, orientarse a superar activamente las desigualdades estructurales existentes a través de acciones afirmativas dirigidas a personas y grupos que vivencian distintas y muchas veces entrecruzadas y agravadas formas de desigualdad, discriminación y exclusión, con el objetivo de romper barreras de acceso a las políticas, incluso las universales. O sea, en Brasil la educación universitaria es gratuita, siempre ha sido, pero ¿toda la población podía acceder? Por supuesto que no. Fue necesario establecer una política importante de acción afirmativa para permitir la entrada de sectores de bajos ingresos, población negra, indígena a la universidad, es un ejemplo. Bueno, entonces acá los públicos son exactamente los mismos prioritarios, no voy a repetir, pero aquí estamos diciendo que hay otras categorías de la población que están en una situación de mayor vulnerabilidad y o discriminación y exclusión en el acceso a los cuidados que exigen una mirada específica. Entre ellos, los jóvenes, los pueblos indígenas, la población, las comunidades afrodescendientes tradicionales, la población en situación de calle. Quien conversó con el ministro esos días vio la preocupación que tiene con ese tema, la población migrante, y siempre garantizando la transversalidad e interseccionalidad de clase, género, raza, etnia y territorio, ¿no? Estoy terminando aquí solamente algunos desafíos que estamos enfrentando. Primero, aquí conversa totalmente con el documento de la conferencia. El desafío de la intersectorialidad. Hablé un poco de por qué tenemos que tener un grupo de trabajo tan extendido, y además porque en Brasil existen sistemas de políticas públicas, ¿no? Básicamente hay como 3 o 4 grandes ejes, que es salud, educación, asistencia social o protección social no contributiva y trabajo, que tienen justamente una serie de ofertas, y es fundamental. Aquí yo creo que es mucho lo que yo entiendo, lo que es la propuesta del sistema de Chile,
articular essas ofertas que não necessariamente têm o mesmo significado. Então, é necessário um trabalho muito intenso de diálogo e de respeito à construção dessas políticas para ver justamente, por um lado, que é o que podemos extender de cobertura, o exemplo de los jardines infantiles, pero que é o que temos que rearticular a partir de la mirada de los cuidados. Entonces, por ejemplo, el horario de los jardines infantiles, el horario de las escuelas infantiles, ¿no? Es pensando en el niño y la niña, pero pensando también en la liberación del tiempo de las mujeres. Entonces, eso es lo que estamos, ese trabajo de articulación intersectorial, que es bastante complejo y tenemos que respetar, dialogar, y lo estamos haciendo eso en el ámbito del GTI. El desafío federativo, también los que han escuchado a Leticia, al ministro, esos días, Brasil es una república federal y hay competencias definidas legalmente, ¿no? Entonces acá uno tiene que dialogar. Todos esos sistemas de políticas públicas, como en los tres que mencioné, hay instancias de concertación o de pactuación entre el nivel nacional, estadual o regional y municipal, y cualquier alteración, por ejemplo, del funcionamiento de las salas de los jardines infantiles, hay que dialogar con los municipios, porque el gobierno federal define las directrices, aporta un financiamiento, pero quien ejecuta son los municipios. Entonces, no podemos hacer, si queremos extender, por ejemplo, el horario de los jardines o de las escuelas, hay que negociar con los niveles municipales, ¿no? Entonces, y eso también es un punto que estamos hablando acá de 27 estados, de casi 5.700 municipios, ¿no? Entonces, y respetando la competencia de cada uno de esos niveles. Y eso también es algo, ese pacto federativo fue destruido en los años anteriores y está siendo reconstruido. Y aquí la última lámina, el desafío de la normativo. Queremos aprobar un marco normativo que reconozca el derecho de los cuidados, el derecho al cuidado como un derecho universal. Y aquí eso está, no queríamos empezar con un proyecto de ley porque necesitábamos esa concertación, esa pactuación, pero hay diversos proyectos de ley en el Congreso, un Congreso conservador, un Congreso familista. Entonces, también eso exige una intensa discusión con el Congreso. Y estamos pensando tanto en reconocimiento constitucional, como era la propuesta de la constituyente del primer texto constitucional de Chile, ¿no? Y hay otros casos, como la Ciudad de México, etc. Un proyecto de ley, reglamentación de diversas profesiones, ocupaciones del cuidado y ratificar el convenio 156 de la OIT, que todavía no hemos ratificado. Cuarto lugar, el desafío de la participación social. He hablado hasta ahora de algo que ocurre a nivel gubernamental, pero estamos dialogando también con diversas instancias, porque aquí, mira, el tripartismo de la OIT es cosa para un niño chico, comparado con la cantidad de actores y actrices que hay que considerar en esa construcción. El tripartismo de la OIT son 3, acá son muchos. Entonces no es fácil, ¿no? Y existen instancias de participación, consejos, conferencias, el ministro hizo referencia a eso también. Entonces estamos en ese proceso de escucha de la diversidad, qué es lo que es cuidado para en el Amazonas, no es lo mismo que en el centro de la ciudad de São Paulo, considerar esas diversas miradas. Estamos en eso. No es fácil porque hay poco tiempo, pocos recursos, pero es importante. El desafío de avanzar la base de conocimientos en diálogo con la universidad, con el sistema estadístico nacional, con el sistema ONU. Ya hay 2 cosas centrales para nosotros, que son las encuestas de uso de tiempo, las cuentas satélites, y el desafío presupuestario, que yo dejé sin decir nada ahí, porque... pero por lo menos estamos integrando el Ministerio de Hacienda a nuestro grupo de trabajo interministerial, que yo creo que ya es un paso. Muchas gracias y perdona si hablé mucho. Muchas gracias, Laís. Interesante presentación, maravillosa, los desafíos comunes, algunos nuevos, como de un país federal, la participación social,
el concepto de cuidado y cómo se entiende desde los distintos sectores, creo que son elementos muy importantes. Yo les voy a pedir a las autoridades, muchas gracias por su participación, que se sienten aquí en primera fila, y a nuestras comentaristas que pasen a la mesa, porque va a ser más fácil que nos comenten en sus 5 minutos las autoridades, el Sistema de Naciones Unidas, su perspectiva complementaria a todo lo que ha salido tan rico en esta discusión. Eso. Eso, perfecto. Mejor así, es más fácil. Bueno, sí. Bueno, vamos a seguir entonces para escuchar a representantes del Sistema de Naciones Unidas acá, que hemos escuchado cómo han apoyado además todos estos procesos, así que me imagino que tienen muchas cosas interesantes que decir. Voy a dejarlos primero con Ana Wesmes, que es la directora de la División de Asuntos de Género de aquí de la CEPAL. Sí, muchas gracias, Daniela. Yo creo que llegado a este punto daría muchísimas ganas de ponernos a conversar en círculo, porque hay muchísimas ideas y yo por lo menos sí quiero compartir que hay mucha emoción de nuestra parte, porque no solamente lo estamos pensando, sino que los países lo estáis haciendo. Yo creo que aquí tenemos 3 ejemplos de 3 países, Chile, Panamá y Brasil. Saludo a las ministras que están avanzando hacia políticas integrales y sistemas de cuidado. Saludo a mis colegas en esta ruta, Cecilia, Candy, bueno, por supuesto Alberto Arenas, que nos ha convocado, a la División de Desarrollo Social, Claudia, a todas las colegas que estáis aquí, a Lucía Oscuro, que es la oficial de Asuntos Sociales que lleva estos temas en realidad más de cerca en la división. Y a todos y a todas ustedes que estáis pensando. Yo creo que mucho de lo que ustedes han mencionado es parte de lo que se está discutiendo en esta conferencia de desarrollo social y que también hemos conversado en la conferencia regional sobre la mujer, ¿no? Es decir, esa orientación hacia la sociedad del cuidado y el cómo lo hacemos, ¿no? En términos de gobernanza, de institucionalidad, de sociedad, de estadísticas. Yo siempre, ese es un poco como nuestro foco siempre muy fuerte, y el tema, desde luego, de la sostenibilidad financiera, ¿no? Ahora, sí me parece que en las conversaciones que ustedes han planteado, y me gustó mucho específicamente lo que mencionaba la ministra Toro con estas consultas abiertas, pero también la secretaria Abramo con el tema de cómo definimos el problema ciudadano, ¿no? O sea, yo creo que a diferencia de otros campos de la política social, el qué no es todavía un consenso social y ciudadano, ¿no? Y me parece que en ese sentido quisiera abordar como algunos puntos que pueden ser un aporte y que rescato de lo que ustedes dicen, porque yo creo que a veces hacemos transiciones conceptuales importantísimas en América Latina y el Caribe y que hay que ponerlas en valor. El pasar de que el valor económico del trabajo no remunerado, por ejemplo, y que el trabajo no remunerado entrara en las cuentas satélites y que las mujeres dejáramos de ser inactivas, digamos, ¿no? Ese ha sido un enorme aporte conceptual de la economía feminista y del sur global en los 90. El pasar del concepto de dependencia a interdependencia, que habéis mencionado las 3, o sea, yo estaba así diciendo, bueno, estamos en otra dimensión, cambia totalmente la lógica de cómo se organiza, de cómo se piensa y tal. Entonces, esas eran como cosas que me emocionaron mucho de lo que escuché. Estamos en una cascada de crisis, ya se ha mencionado por el secretario ejecutivo de la CEPAL, y necesitamos, que además puso de relieve cómo la pandemia y las crisis sucesivas profundizaron los nudos estructurales de la desigualdad de género. Me encantó que Panamá, que estéis usando toda esta conceptualización también que hemos producido en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer y en los últimos años, y sobre todo provocó un incremento de la demanda de cuidados y de la sobrecarga del trabajo de cuidados y mostró quién realiza los cuidados. Y no solamente las mujeres en los hogares,
sino también las mujeres, y por eso desde la CEPAL, y ahí estamos en conversaciones también con la OIT, hablamos del sector ampliado de los cuidados, porque mucho de los cuidados es un continuum entre lo que ocurre en educación, en salud, sobre todo atención primaria, y los hogares. O sea, hay una interfaz, ¿no? Cuando un servicio de salud dice que un indicador de eficiencia es que una persona esté solo un día ocupando una cama hospitalaria, no significa que esa persona se cure ese día, sino que ese cuidado se traslada al domicilio. Entonces, hablar un poco de estas cosas y abrir esas conversaciones es fundamental. Hemos planteado entonces este concepto, que fue un concepto que partió un poco del pensamiento estructural de la CEPAL, de los aportes de la economía feminista y de los aportes de los pueblos indígenas, del buen vivir, que es esta idea de la sociedad del cuidado, ¿no? Que articula el cuidado de las personas con el cuidado de quienes cuidan, con el autocuidado, y di que había menciones al autocuidado en las presentaciones, pero también con el cuidado del planeta. Yo creo que eso es posiblemente el paso conceptual que hay que abrir en las políticas públicas, la articulación entre las políticas sociales y las ambientales. No sé, en esta carga, por ejemplo, de cambio climático y de golpes de calor, ¿qué significa eso en materia de morbilidad y mortalidad y cuidados de personas mayores y niños chiquititos? Es enorme. ¿O qué pasa en una situación de desastres a los cuales la región es altamente vulnerable, o de migraciones, en fin? Entonces, ecodependencia e interdependencia son dos grandes aportes que llevamos como región al compromiso de Buenos Aires, trabajado en la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer, que organizamos en coordinación con ONU Mujeres y con la Presidencia de Argentina, y donde todos los Estados miembros han acordado avanzar a este nuevo paradigma. Entonces, con Desarrollo Social siempre hemos tenido esta conversación, y con Alberto, de sí, es central a las políticas de protección social, pero no solo. Es un gran cambio de paradigma y plantea una nueva organización de la sociedad, no solamente de los sistemas sociales, sino lo estamos planteando como un cambio transformacional, desde luego feminista y desde luego orientado a lo que decimos que realmente importa, que es la sostenibilidad de la vida y el planeta. Entonces eso parte por digamos, retar al PIB como el medidor de desarrollo, retar los principios de la economía y de la macroeconomía, o sea, reta muchas de las políticas públicas, y varias de ustedes hablaron de cómo se miran las otras políticas desde las perspectivas de los cuidados. Pero bueno, en el compromiso de Buenos Aires dijimos lo que ya todas ustedes han recogido, y como les digo, lo mencionan como que todas estamos haciendo eso, pero cuando uno mira al mundo, no. Lo está haciendo América Latina, y lo están haciendo algunos países de América Latina, y Europa está avanzando en una estrategia de cuidados de larga duración que hay que mirar porque es interesante, y de cuidado infantil, y ahí estamos también trabajando en la idea de un pacto birregional. Una necesidad, un derecho, un trabajo, y lo decía Chile, es un sector también de la economía, puede generar empleo, es una gran oportunidad. Esta es una región que además ha avanzado con tener estadísticas. 23 países ya han medido, y el Caribe se está sumando cada vez más. Brasil se va a sumar seguro prontísimo. Pero estos 23 países nos dicen que las mujeres dedican el triple de tiempo al trabajo no remunerado que los hombres. La contribución al PIB, voy a ir muchísimo más rápido en esta segunda parte porque me emocioné con la parte primera, pero digamos que por un lado es la idea de fortalecer desde la perspectiva de derechos. Entonces se necesita un Estado presente, y creo que es un Estado presente en una lógica que mencionaban ustedes dos también ayer, que es la idea de la capilaridad y la presencia en las comunidades, donde se articulen servicios, pero también prestaciones, transferencias, recursos en los territorios, ¿no? Y esta oferta tiene que ser presente, pero también futura, y la demanda, mucha de la necesidad todavía no hay demanda. Entonces ahí les cuento un poco lo que pasó en Europa y en España y en muchos países. Se crea, es decir, va a crecer también muchísimo la demanda en la medida que se abra la conversación, no solamente por lo que viene de envejecimiento, sino también porque las familias están cambiando.
Entonces están disminuyendo las personas para cuidar. Yo creo que también tenemos que aprender mucho de lo que pasó en la pandemia y las redes de cercanía. Los vecinos se empezaron a conocer, las comunidades se empezaron a organizar. Entonces, esta idea de redes de cercanía que estáis planteando todos los países es como fundamental, y visibilizar que la crisis de los cuidados está ahí. Es decir, el secretario ejecutivo lo ha planteado, ¿esto entra dentro de la progresividad? Sí, pero hay que poner la ambición mucho más alta en la conversación. Es decir, si no actuamos hoy, va a venir una crisis de cuidados y va a venir un parón a la participación laboral de las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, enorme, ¿no? En fin, todo el tema de cercanía, territorio, la idea de la capilaridad, la idea de las poblaciones prioritarias. Yo sé que luego viene también UNICEF, pero a mí me parece que también poner el foco en la eliminación del matrimonio infantil, de las uniones tempranas y el embarazo adolescente, que es una manera, y del trabajo infantil, que no se mide como trabajo infantil porque son niñas que están cuidando en sus propios hogares, es un tema que también nos preocupa en la conferencia. Y bueno, vamos entonces hacia esta idea de una perspectiva del sur, donde vamos a tener que mirar las políticas económicas, migratorias, productivas, cadenas globales del cuidado. Ese es un tema regionales, intrarregionales, y la idea de la redistribución. Yo creo que eso es lo profundamente transformador del poder, de los recursos, del tiempo. Y hablar del futuro es hablar, hombres y mujeres, es hablar de todas las personas, de los tiempos. Yo creo que es el momento de hablar del tiempo, no del tiempo meteorológico, sino de los tiempos, ¿no? El tiempo para trabajar, que es muy largo en América Latina y el Caribe, en el mundo remunerado, el tiempo para cuidar, el tiempo para descansar, el tiempo para el bienestar, y de eso estamos hablando, de la vida, del tiempo, del bienestar, y de cómo avanzamos en esta visión sistémica, pero sobre todo con una profunda cambio en la organización social. No lo va a resolver el Estado, no lo va a resolver el gobierno, vamos hacia la idea de la corresponsabilidad, pero vamos más allá, vamos con un cambio profundamente transformador, con un sentido de urgencia, porque el cambio en la transición epidemiológica y demográfica la tenemos ahí. Bueno, Chile en concreto la tiene ahí, Brasil también, los países que han avanzado más rápido en el envejecimiento. Y bueno, pues yo creo que cuentan con CEPAL, cuentan con Naciones Unidas, cuentan para apoyar estos procesos que nos animan, nos estimulan, que sabemos que es muy difícil, pero lo estáis haciendo. Nadie lo ha hecho antes. Yo creo que como región somos la región que está avanzando muchísimo en esta visión, también de la perspectiva comunitaria, ¿no? Donde hay mucho por desarrollar, que tiene que articular con trabajo decente. Entonces, muchos desafíos, no son pocos, y cierro volviendo a lo mismo. Estamos hablando los cómo, pero posiblemente si revisitamos los 70 programas sociales o los 30 que tiene tal, muchos de ellos no tienen perspectiva de género, no tienen perspectiva de cuidados, ¿no? Entonces sí me parece que es importante volver a los qués, poner en el centro los principios, los valores y ese cambio que queremos hacer organizando, como digo, servicios, tiempos, prestaciones y una sociedad del cuidado que pone los tiempos y la vida en el centro. Muchas gracias. Gracias, Ana. Cecilia, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Salto las protocolares también porque creo que ya es tarde, pero quiero sí hacer un punto, voy a sustituir protocolar por emoción. Realmente es una emoción escucharlas, estar en esta sala para quienes están aguantando esta larga jornada. Creo que dejamos la tarea para quienes le puedan transmitir a Arenas que esto ahora, en vez de usar un side event, la próxima vez tiene que ser un panel de la conferencia. Que esto esté en la agenda. Digo, porque hubo varios side events sobre cuidados, lo que nos quiere decir que debería estar en la agenda. Que por supuesto supera el desarrollo social, porque es desarrollo económico, porque digo, es todo lo que ustedes dijeron, pero sí creo que se lo merecen, sobre todo las ministras que están haciendo el trabajo para que esto sea una realidad. Y emoción por varias razones. La primera es estar en la sala Enrique Iglesias,
Hace 12 años coordiné una obra de economistas de toda la región en homenaje a las transformaciones que Enrique Iglesias hizo todos los organismos internacionales en los que estuvo, que se llama Enrique Iglesias, Intuición y Ética en la Construcción de Futuro. Así que estar acá es una emoción. Y ayer, cuando empezábamos la conferencia regional, quiero traer esta relación porque José Manuel Salazar, y lo viene diciendo la CEPAL, desde que evaluaron los ODS, ¿no? en abril, y falta tanto para llegar, esta visión de que tenemos que enfocarnos en el fortalecimiento de las capacidades top, ¿no? En el Estado, decía top técnicas operativas de planificación y de prospectiva, y creo que ustedes están poniendo todo eso en juego, ¿no? Con esta visión transformadora de consolidar políticas y sistemas de cuidados. Y de alguna manera la emoción, ¿por qué? Porque hace 3 años y medio, casi 4, ¿no? Junto a CEPAL y con Lucía Escuro, y después Ana vino a hacer equiperas, como dice María Noel Baeza, en esto, en la conferencia regional que fue en Chile en 2020, la 14, era otro contexto, era bastante difícil poder escuchar visiones tan transformadoras en los gobiernos de Chile o de Brasil, y nos pusimos esta visión conjunta, CEPAL y ONU Mujeres, no solo de fortalecer las capacidades top hacia los cuidados y posicionarlo como parte de la agenda regional, sino trabajar con todo el ecosistema de Naciones Unidas, pero también con todas las ministras que tenían la visión. Y María Inés Castillo, ya estabas acá, ya eras una aliada de esta agenda y ahora estás mostrando que lo hiciste, ¿no? En aquel momento era una intención, y escucharlas a ustedes hoy, Laís y Javiera, es realmente una emoción porque era casi un horizonte utópico hace tan solo 3 años y medio, y después cuando se vino la pandemia, pensar que esto podía ser posible. Evidentemente es una construcción de largo plazo, con esta visión prospectiva, como todas las transformaciones profundas, porque implica el cambio social y cultural y el cambio de la lógica del Estado, además del qué, del cómo, que bien contaban estar ensayando en cada uno de sus países. Así que la emoción realmente es múltiple. Yo creo que cuando hablaron ustedes muchas veces nos mirábamos sonriendo con Ana, con Lucía, con las colegas de las mujeres en la sala, Bárbara, Gabriela Rosero, la representante aquí en Chile, porque esto tiene que ver con realmente un cambio en la forma de comprender la política pública y el rol del Estado, porque sí precisamos una demanda de la sociedad y el movimiento feminista. En algunos lugares está la demanda. Lo que pasa es que no necesariamente se ha socializado. Viene de la economía de los cuidados, que muchas trabajamos hace 20 años y que ahora se transformó en esta visión casi, yo diría, mucho más integral, mucho más del desarrollo sostenible que sale del Consenso de Buenos Aires, que Ana relataba y que ustedes describieron en la práctica, ¿no? de la sociedad de los cuidados. Entonces, claro, el desafío también tiene que ver con que tanto las trabajadoras, o sea, tantas las que están en la oferta como las que están en la demanda de los cuidados, ¿no? Decías, el tripartismo, claro, es asunto de la infancia. No, pero es en el buen sentido. Es en el buen sentido de ExoIT, por eso lo conoce también. La complejidad, ¿no? La complejidad, porque sí tiene un elemento de sindicalización. Y evidentemente, ¿verdad? En varios países, junto a la OIT, hemos acompañado a las trabajadoras, digamos, de los cuidados, que hasta tienen definiciones, también en la OIT, que ya tampoco están de acuerdo, ¿no? Que para su sindicalización, porque mejorar la calidad, digamos, y la universalidad tiene que ver con mejorar las condiciones de trabajo, pero también con la profesionalización, la certificación, y que sea reconocido no solo socialmente, sino también dignificante en el sentido de poder, ¿no? ir agregando valor en su propia formación y en su carrera, y además de la formalización, que por supuesto, y la racialización del sector. Y esto de comprenderlo, no solo como una transformación de la sociedad, y por supuesto no estoy diciendo nada de lo que tenía preparado, porque estoy tan contenta de haberlas escuchado que estoy reaccionando a las exposiciones de las ministras. Realmente esto es un desafío, y ahí por eso la lógica en el diálogo con Europa es importante, porque esta cadena de valor, que esto también hay que ayudar a los ministerios de la producción, ¿no? A entender que esto también es una cadena de valor y que hay que invertir en eso y diseñarla, y el rol tiene un Estado, ¿no? El Estado tiene un rol promotor ahí. Está no solo muy racionalizada, como nos relatabas, Laís, en el caso de Brasil, y es lo mismo en todos los países de la región, aunque con diferentes, porque en algunos casos es más mujeres indígenas y afrodescendientes, inmigrantes, ¿no? Esta combinación, sino que además también está digamos, así de racializada, también en Europa, ¿no? Porque la mayoría de las trabajadoras de cuidados en Europa
y que son latinoamericanas, son brasileras del Nordeste, ¿no? O de cualquiera de nuestros países, y además también son mujeres indígenas o afrodescendientes. O sea, esto también, y es justamente uno de los temas que en la relación birregional es muy difícil de tratar, porque el tema de la migración es un desafío tabú también en las relaciones ULAC. Por eso, y Ana traía, y quiero refrendar, esta idea de un pacto birregional de cuidados es algo que estamos empujando fuerte. En este sentido, pienso que Brasil también tiene una oportunidad en lo que son las relaciones Mercosur-Unión Europea, porque el componente social no existe, ¿no? En ese acuerdo existió hace mucho, no existe más, y el componente de cooperación tampoco. Y eso podría ser, ¿no? Esto de traer el pacto birregional de cuidados también a ese acuerdo que por supuesto está cruzado por la agenda comercial y del diálogo político, pero como sabemos, en estas transiciones, si no le ponemos la perspectiva social y de género y interseccional, se vuelve reproductor de las desigualdades estructurales, ¿no? Entonces esto creo que también puede ser algo interesante en ese sentido. Y la verdad es que creo que ustedes repasaron buena parte de los desafíos de implementación. Y el último punto, porque ya tengo una señal de tiempo, y Ana retomó, ¿no?, los elementos comunes de los esfuerzos de implementación que están haciendo ustedes en sus países, con dinámicas muy diferentes de los territorios, de las sociedades, de la economía política, de la organización del Estado. Creo que son el mejor mensaje, ¿no? Porque con esta adaptación y esta relevancia local, cuando contabas, ¿no?, la experiencia de Juan Díaz en Panamá, que es un piloto local, yo pensaba, claro, cuando en Brasil el Estado Nacional no tenía esta visión, lo que se pudo hacer era empezar a trabajar con una ciudad, con Belén, en un piloto a nivel de una ciudad, porque bueno, ahí había una visión de que se podía. Por supuesto que la idea es complementar, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. En este sentido, creo que el esfuerzo de consulta muy amplia, ¿no?, que el gobierno de Chile se propuso, en tan poco tiempo, más de 12.000 personas participan, es realmente transformador, pero creo que la dinámica federal en Brasil, como nos pasó trabajando con México y en Argentina, claro, tiene esta posibilidad de hacer los esfuerzos distintos en el territorio, pero también lo tienen los países unitarios, ¿no? O sea, llegar al territorio y reconocer esas diferencias está ahí. Yo creo que hay un potencial tremendo que ojalá más ministras o ministros de otros países de la región que no están en este momento en una época de avance de esta agenda y de transformación las puedan escuchar en más espacios. Realmente hay una oportunidad también, ¿no?, que Brasil está jugando un rol global, no solo en la región. Cómo llevamos esta agenda a la dinámica de la dimensión más de autonomía económica y social de la COP30 en Brasil, del G20 en Brasil, y que se pueda realmente, que esta no sea... el ECOSOC la tenemos, y ahí por supuesto es importante el rol de sus representaciones, tanto en Nueva York como en Ginebra, porque digamos ahí se está discutiendo. Está la resolución sobre cuidados y support, es en inglés. Esto viene, digamos, de los grupos de discapacidad. Desde el movimiento de América Latina la agenda está un poco más allá, ¿no? Ya, support traducido como apoyo o apoyo no nos convence a nadie, ni del movimiento, ni de la academia, ni de los gobiernos, ni de las Naciones Unidas. Con lo cual ahí hay alternativas. Hoy las colegas de México decían, bueno, quizás si lo traducen por asistencia es menos grave. Creo que hay que buscar alternativas. Sus delegaciones tienen una voz muy importante allí también. Así que antes de que me eche Daniela Trucco, voy a cerrar agradeciendo y básicamente, por supuesto, esperando que sigamos trabajando en conjunto con todas ustedes, con CEPAL y bueno, con UNICEF. En el caso de Argentina fue muy transformador lo que hicimos conjuntamente en la elaboración del proyecto de ley de sistema de cuidados en Argentina. Trabajamos, bueno, con varias agencias, OIT, CEPAL, UNICEF, todas creo casi, como una estrategia de recuperación de la crisis y la construcción de evidencia empírica enfocada y de propuesta de lo que era el contenido de este proyecto de ley, enfocados ustedes en primera infancia. Nosotros trabajamos mucho la evidencia empírica y el enfoque normativo para tercera edad y personas con discapacidad. Y así, digamos, creo que este concepto polisémico, como lo decía Laís, también lo construimos desde la polisemia de las Naciones Unidas. Así que al servicio de ustedes, gracias, y me echo ya. Chao. Bueno, muchas gracias por considerar a UNICEF en este panel, y gracias a las antecesoras y a la mayoría de las mujeres que estamos acá y los varones también. Voy a ser súper breve. Quisiera precisar 3 aspectos sobre el tema que nos convoca, que están más bien vinculados al mandato de UNICEF.
Creo que no me voy a repetir, sino que solo sintonizar con mis antecesoras. Primero, respecto a la definición. Partir por los avances que hay respecto a la definición del derecho a cuidado como un derecho humano. Se entiende que el derecho a cuidar, recibir cuidado y al autocuidarse es un derecho universal, no sujeto a las contingencias. Todas las personas lo necesitamos en algún momento de la vida o durante todo el transcurso de nuestra vida. Entonces, en ese contexto, las definiciones como actividades de contacto directo que buscan garantizar el derecho al bienestar físico, emocional y mental de las personas dependientes, y entre eso, los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores. En la definición también se incluyen, por tanto, los cuidados directos y la supervisión. Pero no los cuidados indirectos, para evitar confusiones con el trabajo doméstico. Asimismo, se acepta que los cuidados puedan ocurrir fuera del hogar, incluyendo las comunidades, lo cual para UNICEF es bastante relevante en el contexto y en los territorios donde están los niños. En efecto, en Latinoamérica, la organización social del cuidado está marcada por profundas desigualdades de género que todos ustedes ya han mencionado, severas carencias o dificultades en el acceso por parte de quienes lo requieren, y entre esos están también los niños y niñas, y casi completa desprotección social de quienes los proveen, las mujeres. Lo anterior, entonces, demanda políticas públicas de cuidado como una materia prioritaria de atención por parte de los estados y un pilar transversal de los sistemas de protección social. En la agenda de cuidados se requiere entonces debatir sobre la necesidad de proteger los derechos de las personas cuidadas, entre ellas los niños y niñas, y proteger igualmente los derechos de las personas que cuidan. Por tanto, es una agenda en la que no se deben plantear los derechos de unos y otros como contrapuestos, sino como indivisibles debido a la dimensión relacional del cuidado. Ahora, el segundo punto respecto al mandato UNICEF, ustedes saben que hay varios artículos que establecen, ¿verdad?, la importancia y la corresponsabilidad de ambos padres, por ejemplo, las tareas del cuidado, como el artículo 3.1, en el 3.2 reitera la importancia de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan estas normas establecidas por las autoridades competentes. Y con respecto a la corresponsabilidad de las tareas de cuidado, el artículo 18.1 insta a los estados a poner el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de ambos padres, o que tengan cuidado legal, que tienen obligaciones comunes respecto de la crianza y el desarrollo de los niños. La convención también se refiere al cuidado de las niñas y niños de padres y madres cuando estos trabajan, y cómo se tienen que adoptar entonces todas las medidas que les permitan a estos niños acceso a servicios de calidad mientras sus padres están trabajando. En concreto, el mandato UNICEF en la agenda de cuidado reconoce la inequidad de género como una de las barreras estructurales para progresar en la materia, reconoce como la pobreza infantil o la pobreza o la extrema pobreza, y en este sentido las niñas y las mujeres están sobrerepresentadas en la población que vive en pobreza globalmente y en todas las regiones en desarrollo. Las diferencias de sexo en la prevalencia de la pobreza están asociadas con la carga desproporcionada en las tareas de cuidado y en las responsabilidades domésticas asumidas por las mujeres. Por otra parte, la evidencia confirma que la protección social entonces juega un rol fundamental e importante en el incremento del acceso de las mujeres a fuentes laborales, al empoderamiento económico, al trabajo y a la toma de decisiones, resguardando la trayectoria educativa, mejorando la salud mental de las mujeres adolescentes y reduciendo la violencia de pareja. Y por último, también como tercer punto, precisar algunos componentes que la mayoría de ustedes también mencionó, respecto al trabajo en materia de protección social, cuidados y género. Referidas, por ejemplo, al tiempo, que fue mencionado y bastante descrito, pero cual desde el punto de vista de UNICEF es necesario visibilizar de manera transversal, porque si bien es cierto, son derechos de las personas cuidadoras, resultan ser el de disfrute y beneficios de ellos y ellas en su derecho a cuidar, y también de los niños, niñas y adolescentes en su derecho a ser cuidados, muy especialmente respecto a las licencias de maternidad, en una etapa de la vida en que el resguardo de la diada resulta fundamental, niño-madre, ¿verdad? Es tan vital para la supervivencia y el correcto desarrollo de los niños. Y así como la inclusión del padre en los beneficios a fin de fortalecer entonces la corresponsabilidad en la crianza.
Por ello, las políticas de tiempo refieren al conjunto de mecanismos, regulaciones que permiten a las personas cuidadoras acceder a licencias y tiempos de cuidado. No veo. Dicho lo anterior, es necesario destacar que este resguardo solo lo pueden tener las madres y o padres que trabajan, y no así aquellos que no trabajan o que trabajan pero no cuentan con seguridad social. Y también se incluyen otras políticas destinadas a la conciliación entre el empleo, las responsabilidades familiares, etcétera, etcétera. Me voy a saltar para respetar el tiempo. Creemos que los servicios de cuidado a los cuales acceden los niños tienen que ser de calidad y tienen que enmarcarse entonces en un sistema o paquete integral de políticas e intervenciones, que es el esfuerzo que está haciendo Chile, ¿verdad?, de articular. Y asegurar financiamiento para la expansión y cubrir la demanda. Así se incluyen los servicios de educación inicial para población entre 0 y 5 años, y también espacios comunitarios de cuidados no formales y flexibles, y servicios de atención y cuidados para la niñez con discapacidad. Estos servicios también incluyen prestaciones dirigidas a las personas cuidadoras, en el caso de servicios como capacitación a las familias y personas cuidadoras sobre el cuidado cariñoso, sensible, crianza respetuosa, acompañamiento psicológico, etcétera, etcétera. Y hay programas de fomento a la corresponsabilidad en el cuidado entre hombres y mujeres, tratando de abordar estas normas sociales de género discriminatorias y los estereotipos de género que perpetúan los roles de cuidado. Otro componente refiere a los estándares y regulaciones de la forma en que se ejerce el cuidado, tratándose entonces del rol que asume el Estado en su organización y garantía de derechos, independiente de que su provisión pueda ser efectuada desde el sector privado. Es muy importante que las estrategias de atención a la primera infancia sean de calidad para asegurar el bienestar, protección y desarrollo integral de todos los niños. Por último, no puedo dejar de referirme a la necesidad de movimiento, el componente de movilización social y el necesario involucramiento y la escucha de las organizaciones feministas, organizaciones de niños y niñas, es importante escucharlos, y las organizaciones de cuidadoras remuneradas y no remuneradas, para que sean partícipes de esta toma de decisiones en la agenda actual. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, Candy, Ana. He cumplido un rol muy ingrato de cortarla, estaba muy interesante la discusión, y voy a dejar a Claudia Robles, colega de la División de Desarrollo Social, para el cierre. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias a todas y a todos, autoridades presentes, colegas del Sistema de Naciones Unidas. Yo no me extenderé más de 5 minutos, lo prometo, y también Daniela me ha pedido hacer el cierre, así que vamos a proceder rápidamente. Pero solo quisiera hacerme partícipe de esta alegría, ¿no? Porque de verdad uno lo que ve en un tiempo más o menos de 10 años, 11 años, 12 años, es un desarrollo bien espectacular de este debate, de esta discusión y de los avances que estamos viendo también. O sea, si partimos por la experiencia pionera, bueno, de Costa Rica, con la Red CUDI, con APAM, ¿no? Los servicios para personas mayores, y Uruguay, por ejemplo, luego Chile, y lo que ha ido sucediendo en este plazo y con intensidad en los últimos 5 o 6 años, uno lo que ve es un avance muy considerable. Y quiero centrarme en 3 puntos fundamentalmente. Uno es este avance en intersectorialidad, en integralidad, en articulación, que creo que es muy notable, de pensar realmente las políticas integrales de cuidado como integrales, respecto de todas las poblaciones que comprende, por supuesto las personas cuidadoras, pero las personas que requieren cuidados centralmente, tener a la infancia también presente, o sea, niños, niñas, adolescentes, eso no siempre ha estado por sentado, se ha dado por sentado en las discusiones, personas con discapacidad, por supuesto, personas mayores, bueno, en situación de dependencia o con todas las derivaciones que estamos teniendo en esa discusión. Pero eso también es bien relevante y se aplica a la construcción de las políticas. Yo quiero destacar, por ejemplo, lo que nos ha mostrado la secretaria Laisa Dramo, Chile y Panamá, respecto de esta articulación intersectorial entre los distintos organismos, tener a los MAMA, los mecanismos de adelanto para la mujer, sentados con los ministerios de desarrollo social, con el conjunto de instituciones sociales y con los ministerios de Hacienda, o sea, eso me parece fantástico y un tremendo logro y avance, es fundamental para esto, porque sin eso no se va a lograr conseguir. Y de verdad pienso que es una de las políticas pioneras en este sentido de articulación intersectorial en nuestra región, en conjunto con otras experiencias, y que va a señalizar
un camino bien importante a nivel global, ¿ah? No solamente para América Latina y el Caribe, porque inclusive si uno busca la experiencia europea, no siempre se da con este nivel de articulación. Entonces es bien interesante eso. Eso por una primera cosa. Segunda cosa, el tema del vínculo con los sistemas de protección social. Yo sé que tenemos una larga discusión y reflexión y que se va dando, después se va replicando en los países, ¿no? Claro, y expansiva, digamos, porque la tenemos acá dentro de la casa y luego se sigue replicando en los países, ¿no? Respecto de si esto es una política de protección social o no es una política de protección social o no solamente, o qué sé yo. Pero sí creo que es importante afianzar o tener bien claro cuáles son los puntos de articulación con el sistema de protección social en estas 4 políticas que uno puede situar o ámbitos de políticas, dimensiones dentro de las políticas integrales de cuidado. Tiempos para cuidar, recursos para el cuidado, servicios y regulaciones y todo el conjunto de normas que tienen que ver con los cuidados, ¿cierto? Y en cada uno de estos puntos uno puede hacer, o sea, y es preciso que se haga una transversalización, como Ana decía, del enfoque de género, del enfoque de cuidados, no solo desde el diseño de las políticas de cuidado al interior de los ministerios de desarrollo social, que están a cargo de articular estas políticas integrales de cuidado, sino desde las otras políticas que implementan los sistemas de protección social y que deben tener esto totalmente claro, totalmente nítido. Por ejemplo, en el diseño de las transferencias monetarias. No sacamos nada con seguir generando una política integral de cuidados si al final estamos volviendo a familiarizar ciertos roles cuando se pueden incluso aprovechar esas plataformas para impulsar la reorganización social de los cuidados, la corresponsabilidad de los cuidados entre hombres y mujeres, por supuesto entre Estado, sociedad civil, personas, familias. Eso por una parte. En el tema de pensiones, o sea, nosotros sabemos que 27, bueno, promedio, 14 países del año 2021, encuestas de hogares, no es lo más representativo, no es totalmente representativo, pero 27% de las mujeres de 65 años y más no tienen pensiones, ni por el sistema contributivo ni no contributivo. Además, 23,3% de las mujeres reciben pensiones inferiores a la línea de pobreza. Eso no puede ser, y por supuesto son cifras significativamente mayores que la de los hombres. ¿Ya? Entonces, esta reproducción a lo largo del ciclo de vida de las injusticias, de la desigualdad de género asociada a la cuestión de los cuidados es fundamental y tiene que ser reconocida, pero también nos da una oportunidad para señalizar, y aquí pienso, ya estoy terminando, Daniela, en el punto de cómo ir construyendo, señalizando políticas de cuidado desde lo que hay. Porque en la discusión y cuando vamos a los países, lo que vamos encontrando es que todos los países nos hablan de que están construyendo políticas de cuidado. Y eso, de nuevo, maravilloso, maravilloso. O sea, país con menor PIB per cápita a mayor PIB per cápita, todos, ¿no? Y dicen, bueno, necesitamos apoyo, entonces vamos donde las colegas de la DAC y tratamos de ver cómo hacemos cosas en conjunto también. Pero una cosa que es importante es que obviamente en un periodo de gobierno no se va a poder hacer todo, no se va a poder expandir la cobertura, no se van a poder crear 100.000 servicios porque no da, ¿no? Y entonces ahí poder ir haciendo y pensando incrementalmente con una planificación progresiva, como dijo Laís, cómo podemos expandir esto y cómo podemos señalizar lo que hay al interior de la política de cuidados, me parece que es una estrategia viable, ¿no? Es decir, a lo mejor esta política está afuera de los programas o la dispersión de programas que vemos en los países. Bueno, digamos, esto también hace parte de las políticas de cuidado y lo vamos señalizando. Yo creo que demarcar y ir de allí expandiendo puede ser una estrategia para aquellos países que no cuentan con los niveles de recursos que uno quisiera para instalar estas políticas. Y por último, del financiamiento, 2 palabras nada más. Evidentemente esto requiere una partida presupuestaria clara, nítida, para lo cual la economía política es esencial. Pero por otra parte, creo que también es importante mirar las experiencias de otros países. La DAC hizo en su último documento de posición el tema de los seguros de cuidado, seguros públicos, no seguros privados, pero seguros públicos de cuidado. Creo que puede ser un mecanismo para la discusión en el conjunto de las prestaciones de la seguridad social. Y bueno, pasamos al cierre entonces de este evento paralelo. Les agradecemos mucho a todas y todos por estar acá, por supuesto, a nuestras autoridades que nos han acompañado, a la ministra Toro de Chile, a la ministra Castillo de Panamá,
a nuestra secretaria de Cuidado y Familia de Brasil, y por supuesto a nuestras colegas del Sistema de Naciones Unidas, Ana Gesmes, Cecilia Alemani y Candy Fabio. Muchísimas gracias, y a Daniela Truco, nuestra moderadora, que nos ha permitido llegar hasta esta hora bastante bien. Muchísimas gracias. Una cosa importante, las encuestas, por favor contesten las encuestas que tienen ahí el código QR, no se vayan sin ello, que es muy importante para el mejoramiento de nuestra gestión. Muchas gracias y buenas tardes.